Ezequiel. Kelvin, Ezequiel luego. Disculpe, me voy a poner aquí al frente. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Dios le guarde. Quiero que con esta pregunta que voy a hacer aquí no malinterpreten que no sigo los reglamentos que el pastor nos enseña a través de la palabra. Porque en mis oraciones para la gloria de Dios, en mis oraciones, siempre presento a mis pastores, porque ellos son los ángeles que el Señor pone ahí para que nos doctrinen a través de esta. Ahora bien, este mensaje, esta enseñanza que no ha terminado, es fuerte, lo sabemos, es fuerte. Y a veces vivimos un poquito confundidos. Y yo como con Sommer, Alexander y Edgar, que son con los que más comparto, tenemos un tema muy profundo con esto, un debate. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente, y no quiero que entiendan ni crean que estoy en contra de mi pastor, perdón. Dale. No, perdón, que hay mucha gente que no son maduras para entender esto. Y no quiero que vayan a interpretar que estoy en contra de mi pastor, no. Yo estaba confundido con algo, pero ahora voy a leer este verso bíblico, que lo hemos tratado, a ver que el pastor me lo descifre ahí. ¿Qué sale de ahí? Déjame agarrártelo para que tú lo leas con el micrófono. Es en Hebreo, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Lo voy a leer. Déjamela a mí, por favor, la Biblia. Esto no es emocional. Esto es que yo entendí la palabra, pero también tengo un poquito de confusión. Dice, Hebreos 2, 1, 2 y 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Muy interesante versículo de la palabra, o versículos de la palabra. Aunque no es el tema en cuestión, pero se relaciona con el tema de la salvación, porque hay una disputa. Hay un grupo que dice que la salvación no se puede perder, y hay otro grupo que dice que la salvación se pierde. Esa es la discusión de años. Y hay dos grupos que están en constantes discusiones con relación a ese tema. Amén. De manera que están los que se identifica que sí se pierde, y están aquellos que dicen que no se pierde. Vamos a descifrar lo que dice ese versículo bíblico de Hebreos capítulo 2 del 1 al 3, donde habla de deslizarse, y si alguien se deslizó es porque resbaló, y si se resbaló se cayó. Mira, es importante siempre irse al contexto, porque el contexto te habla de la exégesis bíblica. Por eso es importante uno estudiar todo el libro para entender ciertos versículos específicos de la palabra. Cuando usted analiza el libro de Hebreos, que es el libro en cuestión, está hablando de unos judíos que prácticamente estaban huyendo de la persecución. Algunos se congregaban en cavernas, otros se congregaban en cuevas, y eran personas hasta cierto punto inmaduras espiritualmente. ¿Cómo yo lo sé? Porque en Hebreos capítulo 6, el apóstol que le escribió a los hebreos, se dice que Pablo, no se sabe quién fue, pero el apóstol que le escribe a los hebreos le habla acerca de los primeros rudimentos de la fe. Le habla de la doctrina de Cristo. O sea que está hablando con personas que, aunque eran salvas, eran personas con inmadureces espirituales. No habían crecido, no habían madurado lo suficiente. Y el escritor le dice a ellos, hablando acerca de lo que es la perseverancia, de lo que ellos habían aprendido, de lo que ellos habían recibido de parte de Dios, que no se podían deslizar, es decir, extraviar de lo que ya ellos habían recibido. Aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de rudimentos, de fundamentos. Ahora, yo sé que muchos quieren conocer mi posición. Yo sé que muchos
quieren conocer mi posición. Y mi posición es la siguiente, ustedes la conocen porque la hemos predicado por años. Ustedes conocen mi posición, lo que yo creo según la palabra de Dios. Claro está, lo que yo crea de manera individual, eso no sirve para nada, lo dijo el apóstol Pablo. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale nada. O sea, mi opinión no sirve para nada. Ahora sirve si está basada en la palabra. Entonces, esa palabra de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, donde habla de perseverancia, ¿verdad? Y también creo que Jesús, en Mateo 24, habló de perseverar hasta el fin, que también hay que buscar el contexto, porque está hablando en el tiempo de la persecución, de la tribulación. Y los que no perseveren en ese tiempo de tribulación hasta el fin, no recibirán salvación, porque ahí sí será por obra. Porque te quedaste. ¿Te das cuenta? Pero hay personas que forzan el texto, lo sacan de contexto para justificar su posición doctrinaria. Amén. Entonces vamos a leer cuidadosamente lo que dice Hebreos capítulo 2 para que usted entienda el contexto. Aquí no hay hambre, nos fuimos más al hoy. Se quitó el hambre. No estamos en comida. Más que Dice Hebreos capítulo 2 versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Atendamos a qué? a lo que hemos oído. A lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Los rudimentos de la fe, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, para que no nos deslicemos de que de esa doctrina. Amén. Porque si la palabra, ¿te das cuenta? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Da la noción o la idea de que si descuidamos la salvación, que es una salvación tan grande, hay posibilidad de que la perdamos. Le voy a dar cuál es mi posición. Aunque se lo voy a enseñar cucharita por cucharita, pero se lo voy a dar cuál es mi posición, para que nadie salga por de aquí con lagunas, ¿verdad? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Escuchen cuál es mi posición escritural. El que nace de nuevo, el que nace del agua y del Espíritu y logra nacer de nuevo, difícilmente pierda la salvación. Pero hay excepciones. Y creo que es una sola excepción que hay, porque es escritural, hay excepciones. Y es una excepción. Y se lo voy a enseñar después con lujo de detalle. No creo que el que nace de nuevo pierda su salvación por un pecado, por 2 pecados, por 3 pecados, por 100 pecados, por 200 pecados. No creo que sea tan fácil perder la salvación. Ahora bien, hay personas que lamentablemente no logran nacer de nuevo. Uno piensa que sí, porque están en la iglesia, porque levantan sus manos, porque glorifican al Señor, porque diezman, porque ofrendan. Y uno piensa que nacieron de nuevo, pero por sus frutos los conocemos con el tiempo y sabemos que nunca esas personas nacieron de nuevo. También hay esos ejemplos. Ahora, ¿en qué caso? Y se lo voy a explicar después con lujo de detalle. ¿En qué caso se pierde la salvación? ¿En cuál caso único
que se pierde la salvación cuando esa persona, después de haber gustado de la gracia de Dios, después de haber sido salva, después de haber disfrutado de los beneficios del reino de Dios, apostata de la fe. ¿Qué es apostatar? Decir, negar la existencia de Dios. O sea, creer otra cosa. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí, eso está en la Biblia. La palabra de Dios, no estoy hablando de Judas porque Judas ya estaba predestinado para perdición, al igual que otros ejemplos en la Biblia, como el caso de Saúl, por ejemplo, y otros casos más de personas que lamentablemente perdieron su salvación o fueron predestinadas para eso. Pero hay casos en que la persona logra disfrutar, gustar de la gracia y apostatan. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Alejandro y Emineo, que fueron apóstoles incluso, enseñaron la palabra de Dios con el apóstol Pablo, y la palabra dice que ellos se extraviaron de la fe. Y cuando usted analiza ese contexto, ellos apostataron. Ahora, no todo el mundo apostata, porque mira el caso del hijo pródigo. Él nació de nuevo, pero se descarrió. O sea, nació de nuevo, pero se apartó viviendo perdidamente y estaba a tal punto comiendo algarroba con los cerdos. Pero como era hijo y tenía identidad de hijo, porque él se acordó que en la casa de su padre, si mencionó al padre, era porque tenía identidad, no había perdido su identidad. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Entonces, en la práctica, yo he visto personas que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, pero se enfrían espiritualmente, se van de la iglesia, pero en cualquier momento vuelven. ¿Por qué? Porque están predestinados para salvación. O sea, en cualquier momento vuelven y cumplen con su propósito, cumplen con su llamado. Y hay otros, porque solamente lo sabe el Señor, hay otros que nunca logran nacer de nuevo, aunque ante nuestros ojos pensamos que nacieron, ante nuestros ojos, pero nunca nacieron de nuevo y lamentablemente al final se pierden porque no lograron nacer, fueron abortivos. Pero en el único caso que yo veo que una persona puede perder su salvación es cuando apostata, es cuando niega, y esto es deslizarse. ¿Tú ves? Eso es deslizarse. No es que la salvación se pierde, no es que se pierde. Una vez tú la recibes, es eterna salvación. Ahora, si tú apostatas de la fe y comienzas a negar su existencia, tú estás rechazando, que es diferente. Tú estás rechazando lo que recibiste. No es que lo estás perdiendo, es que tú lo estás negando. ¿Te das cuenta? Tú lo estás negando. Tú lo estás rechazando. Tú dices que ya Dios no existe. Tú dices que todo es una fábula, que todo es una mentira. Entonces eso es apostatar de la fe. Pero luego eso se lo voy a dar en otras enseñanzas con más lujo de detalle.